Como te adelantaba, Pablo Donati, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Vamos por Más, o Vamos Juntos, es contador público y es la primera vez que va a charlar con nosotros aquí en los estudios de la radio. Bueno, vamos a charlar de actualidad, lo que va sucediendo en nuestra querida ciudad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en el país. Pablo, un placer charlar contigo, gracias por venir a Sónica. Bueno, buen día a todos, muchas gracias Maxi por la invitación. Bueno, ¿cómo venís con estos primeros meses de gestión en la legislatura de la ciudad? ¿Cómo te vas sintiendo? La verdad que muy cómodo, muy bien. Me gusta mucho lo que estoy haciendo. Me he encontrado con una sorpresa para mí grata, muy grata, que es ver que los legisladores son en general buena gente, con intenciones transversales, quiero decir, pensando en la ciudadanía, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pensando en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Qué bueno que eso que me estás diciendo, porque digamos, uno viniendo fuera de la política siempre tiene un preconcepto. Es como que tu preconcepto por eso me cambió. sorprendió, por venir con ese preconcepto, al no provenir yo de una actuación política desde hace 20 años, como muchos sí. Pero bueno, la verdad es que es muy cómodo, muy cómodo. La gente de la legislatura, del organigrama administrativo, para decirlo de alguna manera, también es fantástica, así que muy cómodo. Bueno, ahí siempre hay un doble rol, el estar en la legislatura, recibir gente o vecinos, salir a la calle. ¿Cómo te vas ubicando en estos meses? ¿Y qué es lo que tenés pensado y planificado en estos 4 años? Bueno, yo planifiqué mi gestión, de algún modo, los primeros 6 meses o 7 meses de bajo perfil, tratar de vincularme con mis colegas. Aprender el ejercicio, claro, ¿no? Sí, aprender los códigos, claro, que tiene, digamos, seguramente la legislatura, vincularme con las áreas administrativas de la legislatura y después de esos primeros 6 meses y salir, digamos, a levantar un poco el perfil, basado en 2 ejes para la gestión. Uno, el que tiene que ver estrictamente con el ámbito legislativo, con mi tarea de legislador, con mi función como legislador, que es legislar, en definitiva. Y el otro es muy territorial, de vínculo con la gente, vínculo directo con la gente y vínculo directo con las distintas organizaciones que componen el tejido social de las comunas. Y diría de los barrios, porque dentro de cada comuna, cada barrio también tiene su particularidad. Todos son distintos. Vos venís del sector privado, sí. Sos, como dije, contador público. ¿Cuáles son los temas que a vos te gustaría que se aboque tu gestión? Bueno, yo quisiera hacer uso en la legislatura de mis conocimientos, de mi expertise que tienen que ver con la materia tributaria. Así que, pero la realidad es uno de los aprendizajes que he tenido, es decir, formo parte de 9 comisiones con temáticas muy diversas. Claro. Tránsito y transporte, claro, descentralización y participación ciudadana, comisión de personas mayores, bueno, nada. Uno tiene que ir aprendiendo de los distintos temas. Y ahí están los equipos, ¿no? Y ahí están los equipos, sobre todo los asesores. Tengo muy buenos asesores, a quienes agradezco que me acompañen permanentemente, así que tengo un buen despacho. Y además eso lo ayuda en la división vos que haces de primero de tu laburo de despacho, tu trabajo de despacho y tu trabajo en la calle. Bueno, te tocaron justamente comisiones en las que te requieren en la calle. ¿Cuánto tiempo te lleva físico a vos estar ahí puesto charlando con el vecino y demás? ¿Y cómo es tu relación cuando vos le preguntás, hola, soy legislador de la ciudad? Bueno, yo estoy empezando a salir a la calle ahora. Claro, lo que hice en los primeros 6 meses es ir a hablar con los jefes de cada comuna para interiorizarme la problemática de cada una de estas. Además, por una cuestión de código, los que venimos de la actividad privada. Y no querés pasar por encima. No, yo en realidad como legislador no tengo por qué pedir permiso en realidad para estar en ningún lado, ¿no? Obvio. Pero me parece elemental, un código elemental, y de avisarle, mira, yo voy a estar en... Ético. Ético. Sí, ético. Voy a estar en tu comuna, voy a estar hablando con la gente, voy a estar hablando con los clubes, con las cámaras, con esto, con lo otro. No voy a estar hablando de ideología,
de la ideología o de las ideas que yo sostengo, no voy a estar haciendo proselitismo de mis ideas, sino que voy a ir a recabar y a relevar la problemática de cada sector. Claro, que es bien distinta en cada Sí, lugar. es bien distinto, y para mí eso es un insumo que me va a dar muchas ideas respecto de presentar proyectos para mejorar la calidad de vida de la gente. Entiendo que en la ciudad de Buenos Aires está pasando un momento difícil con el tema coparticipación. Sí. Lo hemos hablado mucho en este programa y se lo hemos preguntado bastante a los legisladores. Sé que vos estás en el tema o que has estudiado el tema y me gustaría preguntarte cómo ves este retaseo de coparticipación por parte de la Nación con la ciudad de Buenos Aires y qué solución tenemos a mediano y largo plazo. Bueno, la visión que yo tengo con respecto al tema es, bueno, independientemente de mi visión, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese fallo tiene que ser cumplido por el gobierno nacional, sobre todo por un gobierno nacional que está apostando a las inversiones como uno de los motores de despegue de la economía. Y para que haya inversiones tiene que haber un marco de seguridad jurídica. ¿Qué marco de seguridad jurídica puede haber en tanto el gobierno nacional incumple un fallo de la Corte? Esto como mirada macro. El gobierno de la ciudad está perdiendo entre 70 y 90 mil millones de pesos mensuales de recaudación. Tiene una deuda acumulada, creo que si uno suma desde el 2020 hasta acá, 5 mil millones de dólares. Eso es mucha plata. Es mucho dinero. Piensen que en la sesión del jueves, fue motivo de controversia. El punto principal de tratamiento fue un préstamo de 75 millones de dólares, que es básicamente la recaudación de coparticipación por un mes. Pienso que se podría hacer con ese dinero en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no sé, la construcción de una línea de subte. A ver, sí, o que Jorge Macri pueda cumplir la promesa de hacer el trazado elevado del Sarmiento, claro, porque es una obra de aproximadamente, no sé, ponele 350, 400, 500 millones de dólares. Pero siendo realistas y entendiendo la situación en la que el gobierno nacional asumió sus funciones en diciembre, una situación de crisis terminal, si quieren después nos despedimos respecto de esto. Yo entiendo que el gobierno de la ciudad no exija esos 5 mil millones de dólares, negociemos eso y que paguen con bonos, que se pague para más adelante. Lo que sí me parece imprescindible que acate el gobierno nacional, no solo por esto del marco de seguridad jurídica, para el gobierno de la ciudad, tener previsibilidad de los ingresos le permite planificar, le permite presupuestar. Como una familia. Claro, es decir, si vos te van a pagar el sueldo, no sabes cuándo y según lo que quieran, no podés asumir ningún tipo de planificación. Casi siempre hay un paralelismo entre la macro y la microeconomía. La diferencia que yo muchas veces pongo como ejemplo, es decir, nosotros venimos de una Argentina que en los últimos 100 años, en 90, ha gastado más de lo que le ha entrado. Cualquiera de nosotros en nuestras casas no puede subsistir de esta manera. El Estado tiene una herramienta adicional que es la diferencial con respecto a la microeconomía de cada uno de nuestros hogares, que es la posibilidad de emitir. Claro. Entonces, estoy de acuerdo con la emisión cero del gobierno nacional, estoy de acuerdo desde ya, por supuesto, con el equilibrio fiscal, con los superávit que tenemos que tener. Argentina es un país que ha estado desahorrando, si me permiten el término, que se ha estado descapitalizando, y bueno, nada, necesitamos tener superávit para empezar a generar esa capitalización que se fue perdiendo. Pero eso no puede ser a costa de los derechos de nadie. En este caso, a mí me toca ser legislador de la Ciudad de Buenos Aires, represento los intereses de los vecinos, los intereses y los derechos de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, sin distinción de ideología. Entonces yo el jueves, en una parte de la sesión en la que hice uso de la palabra, hice esta mención. Esto es algo que nos atraviesa transversalmente a todos los bloques, independientemente de la ideología, porque todos estamos acá para defender los intereses y los derechos de los ciudadanos
de Buenos Aires. Y esa plata que no nos están, en realidad sí están transfiriendo, pero están transfiriendo discrecionalmente. Claro. Perdón por el resfrío. No, y además con la deuda, que más allá que después se arregle, Lógico. existe. Es una deuda real. Claro, sí, la deuda está. Pero yo entiendo que en el contexto actual resolver el tema de la deuda puede llegar a ser problemático, pero resolvamos esto que es más sencillo. De ahora en adelante empecemos a cumplir con el fallo de la Corte Suprema, que el gobierno de la ciudad pueda planificar en base a esos ingresos, porque si no, no... ¿Y cómo lo ves? Digamos, ¿lo ves al gobierno predispuesto a hacerlo? ¿Qué es la información que se tiene desde la legislatura respecto a lo que piensa el gobierno de la ciudad? Bueno, el gobierno de la ciudad es claro con respecto a esto. El gobierno nacional lo que ha manifestado decir, el reconocimiento de esta deuda, es un paso adelante respecto del gobierno anterior. Uh-huh. En este sentido, pareciera haber voluntad, pero bueno, alegan... Pero no hay plata. Claro, no hay plata. No hay plata. Esto se choca a veces de bruces si no hay plata, pero para los gastos reservados de la CIDE tenés 100 mil millones de pesos más. Bueno, digo, si no hay plata, no hay plata. Para nadie. Para nadie. Y no. para nada. Ni para nada. Si me permitís, cambiemos un poco de tema porque Sí. me interesa tu visión. ¿Qué pensás de la designación del hijo como miembro de la Corte? Bueno, a mí me parece una aberración, me parece una violación del contrato social que lo lleva a Milei a ganar, que es su lucha contra la casta. El hijo, no voy a dar los detalles técnicos, porque sería por ahí aburrido incluso para el oyente, y porque hay gente que sabe mucho más que esto. De hecho, en mi partido yo tengo a María Eugenia Talerico. Claro, María Eugenia. Sí. Así que si quieren tener todo un detalle de causa, pero digo, si había un juez vinculado a la casta de Comodoro Pi, ese era el hijo. El hijo. Y eso a mí me lleva a pensar, cuáles son, me pregunto, ¿cuáles son las razones que hacen que Milei insista tanto con la designación de un juez pero tan cuestionado, que además va a ocupar un cargo en el máximo tribunal por 20 años, 30 años, porque es alguien joven. Sí. Y vamos a tener a alguien cuestionado, un poco más que cuestionado, que va a ser un marco de inseguridad jurídica más, digo, por 20 años. Es la verdad que... Y hay muchas voces en contra, la verdad que parte del PRO está en contra, la coalición cívica está en contra, parte de la Unión Cívica Radical. No sé si va a pasar tan fácil el pliego del hijo, pero el gobierno quiere avanzar al respecto. Yo creo que va a pasar. Desgraciadamente, creo, y es mi opinión a la información que tengo el día de hoy, es que ese pliego va a pasar. Y lo que a mí realmente me revela mucho, por no decir me indigna, Sí. es que veo que va a pasar porque hay un pacto. Voy a ser un poquito duro, por ahí digo, pareciera haber un pacto de impunidad, de canje, de impunidad por gobernabilidad. Digo, yo arreglo con vos, porque acá la fuerza mayoritaria es Unión por la Patria, digamos, en el Senado, necesitan sí o sí los votos, y seguramente van a apoyar. Resulta que el gobierno nacional está pactando con quienes nos llevaron a este desastre, y paralelamente yo veo que agreden a la gente que quiere ayudar a que este gobierno le vaya bien. Y no puedo entenderlo. Claro, no puedo entender esa lógica. Vos no podés entender esa lógica, seguramente yo tampoco, pero viste que en campaña muchas veces se hablaba y se decía cierto pacto que podía haber de Javier Milei con Claro. cierto sector del peronismo. Sí. Y se lo dijo mucho, e inclusive cuando vos ves algunos funcionarios de segundas, terceras y cuartas líneas no Se dejan de mantienen. ser miembros del gobierno anterior. Entonces uno se pregunta cuándo va a producirse ese recambio. Bueno, no se ve, de hecho, han venido teniendo un promedio de funcionarios despedidos hasta hace un mes atrás, de 2 por día, y no eran precisamente Esas de personas. ese sector. Ahora, ese pacto que se sospechaba en los tiempos de la Que campaña, los periodistas decíamos, y había nombres era con puntuales. gente de masa, digamos, Sí, ¿no? sí, Del masismo. tal cual. Sin embargo, ahora vemos que se empieza a incluir el kirchnerismo.
yo con preocupación observo cómo el presidente de la Nación es sumamente agresivo, con gente como mi referente, que es Ricardo López Murphy, que le ha votado todo a favor, que quiere que este gobierno vaya bien, con el cual además tenemos bastante afinidad en unas cuantas ideas ideológicas. Ideológicas. Sí, no en todo. Sí. Y sin embargo no habla mal de la ex presidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, ¿por qué crees que se da eso? ¿Por qué crees que se da ese juego en el que al principio estaban unidos? Estaban todos unidos más o menos en el mismo barco, y ahora de que Milei asumió, esto cambió. Hasta donde puedas decir. No. Claro. No. Suelo tener honestidad intelectual y no estoy atado a ningún interés, así que hablo con absoluta libertad. Yo creo que es responsabilidad del presidente, de Javier Milei, en definitiva, porque es el último responsable, pero creo que el entorno, y no quiero ser con esto, digo, el copyright lo tiene Mauricio Macri, pero yo lo vengo pensando desde hace mucho esto. Parece que el entorno más cercano del presidente le resulta nocivo. Y siguen viendo la política con esa lógica de enfrentamiento, con esa lógica de grieta. Se reemplazó la grieta kirchnerismo ante kirchnerismo por casta, anticasta, y la verdad es que no termina de ser, para mí personalmente, un nuevo relato que reemplaza al relato anterior, ¿no? Este nuevo relato es el de hacer aparecer a la clase política como el demonio, para decirlo de algún modo. Hay políticos buenos y hay políticos malos. La política, debemos reconocer, no se ha manejado bien en los últimos 20, 30 años, ha perdido representatividad y esto no está en discusión, quiero decir, pero veo el reemplazo de un relato por el otro, porque en los hechos, la nominación del juez Lijo, el incumplimiento de fallo del tribunal, de lo cual ya habíamos hablado, este silencio para condenar los hechos de corrupción del pasado, que en parte nos han llevado, digamos, o son parte de todo el combo que nos ha llevado a esta situación crítica de la Argentina, que es de las peores si no la peor, ¿no? De la que yo recuerdo. Hablando de situaciones críticas, el gobierno dice claramente que se llegó a esta situación crítica porque o se emitió o porque se pidió deuda, digamos, porque no existía el equilibrio fiscal. Una de las personas que trataron desde el primer momento de hablar de equilibrio fiscal fue la persona que recién nombraste, que es tu referente, Ricardo López Murphy, en un momento que era muy difícil hablar de equilibrio fiscal. Recordemos que se trató fue en 2001, 2002, 2001. Muy difícil, y bueno, y obviamente en ese momento se pidió un sacrificio por 6 meses de achicar jubilaciones, si mal no recuerdo, o 13%. Pero era un gasto, era sobre todo un gasto sobre la universidad, que es un tema muy sensible, como estamos viendo hoy en día también. Pero tal vez hoy el oído está como más, no sé, más preparado para ese tipo de cosas que en ese momento a Ricardo no se le permitió. Sí. Entonces, ¿por qué Milei tiene este encono con Ricardo López Murphy cuando fue uno de los precursores, si querés, para que hoy las ideas de la libertad fueran avanzando? Milei, hasta antes del 2021, le decía a Ricardo que era su segundo padre. Me acuerdo. No quiero extenderme mucho en el tiempo, tiene que ver con la historia de mi partido, que es Republicanos Unidos, que se conforma de la confluencia de 3 agrupaciones que no llegaban por sí mismas al mínimo de 4.000 afiliados que presentar para obtener la personería. En ese momento había una cuarta fuerza, que era el Partido Libertario, presidido por Milei. Nosotros tuvimos 6 meses intentando hacer una interna entre Ricardo y Javier, a lo cual Milei se negó siempre abiertamente. Pero yo creo que el verdadero encono viene en el momento en que nosotros como partido decidimos ir a una interna dentro de Juntos por el Cambio, que fue en las PASO del 2021. De las 17 listas que se presentaron en ese momento, solamente 2 tuvieron una verdadera interna. Uno fue el Frente Izquierda de Trabajadores y el otro Juntos por el Cambio, que tenía a Vidal por un lado, a Rubinstein, representaba el radicalismo, y a Ricardo.
es ahí donde Ricardo consigue la banca. Lo que pasa es que eso no es una traición, eso es una decisión Por supuesto política. que no es una traición. Es una decisión política. Por supuesto que no es una traición. Yo explico la lógica, la lógica de Juntos por el Cambio era tratar de contener a los votantes liberales dentro del espacio de Juntos por el Cambio. No le gustó eso a Milei, y el rencor, entiendo yo, y es mi interpretación, viene desde ese momento. Okay. Pero es absolutamente injusto para no solo con la trayectoria, la idoneidad, sino para con el patriotismo, y aparte incluso hasta una falta de empatía personal por determinadas circunstancias personales por las que ha atravesado Ricardo. Sé que a través de Republicanos Unidos también se han hecho carne durante mucho tiempo del tema Venezuela. Y han hablado mucho del tema Venezuela, sí, y lo han denunciado inclusive previo a estas elecciones. Contame, por favor, cómo ves las últimas elecciones y el estado actual del gobierno de Maduro. Bueno, el gobierno de Maduro es, dice llanamente, una narcodictadura. Yo creo que esto pasa por una lógica que está cambiando, de enfrentamiento, digamos, estoy hablando geopolítica, sí, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Se va apuntando a un enfrentamiento que ya no es tanto entre izquierdas y derechas, sino entre democracias y totalitarismos, dictaduras, autocracias, ¿no? Lo de Maduro es una narcodictadura. Más de 8 millones de venezolanos exiliados. Es, creo yo, que la mayor diáspora que se ha producido, no sé, de los últimos 50 años, de la Segunda Guerra Mundial, sí, para acá. Tengamos en cuenta que Ucrania está en guerra con Rusia, ni Ucrania tuvo tanta gente que se haya ido. Miles de detenidos, presos políticos, desaparecidos. Bueno, tenemos informes de la ONU con respecto a esto, no hay ninguna duda. Con relación a las últimas elecciones, me parece que huelgan las palabras. No han presentado un solo documento que avale la postura de que efectivamente ganó Maduro como dice haber ganado, digamos, y como lo proclama la Junta Electoral sí. Y el problema termina siendo por qué Brasil no es más tajante, ¿no? Porque si Brasil fuese más tajante, no estaríamos en esta situación. Bueno, hay una sociedad ideológica. Pensé que no tenía para que les pido perdón por el... No, para que estamos todos igual, con el tema del resfrío estamos todos igual, Pablo. Así que quédate tranquilo. Algunos más, uno menos nos venimos recuperando. La semana pasada, pero nos venimos No recuperando. tenía, perdón. Bueno, entonces existe una afinidad ideológica como una especie de eje, y pareciera que tendrían que estar justificando. Les pido perdón. No hay problema. Tendrían que estar justificando digamos, cualquier barbaridad. Okay. En ese eje está Colombia, está Brasil, está México, por supuesto Nicaragua. Me parece que al gobierno brasileño no le está quedando ya mucho más, a ninguno de estos gobiernos, sacándole de Nicaragua ya directamente también a otra dictadura, no les está quedando mucho margen de defensa ya para el argumento del gobierno venezolano. Para mí es una lucha clave de un país que es muy importante para la región. Okay. Y tengo una gran empatía con el pueblo venezolano, que está luchando muy bravíamente para tratar de recuperar la libertad y una democracia plena. Bueno, Pablo, yo quiero agradecerte por estos minutos con Sónica. No será la última vez, te vamos a volver a citar seguramente. Y bueno, gracias, porque la verdad que charlamos de todo, te hemos preguntado de todo. Bueno, no, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio y a disposición. Hemos aprovechado el tiempo. Nos vino a visitar Pablo Donati, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, y pasó por aquí por la mañana de Sónica. Ya venimos, ¿eh?
buscamos la verdad cada mañana. En El Arranque, Maxi Lecky analiza la política, la actualidad y toda la información con una mirada objetiva. El Arranque. Con Maxi Lecky por Radio Sónica.